Por eso no me presionó para que fuera a la universidad. Sabía que no lo llevaba en la sangre. En sí, no es que tuviera nada en contra de cursar estudios universitarios. De hecho, la Universidad de Bristol me parecía interesante. Me habría volcado en los estudios de literatura, incluso me habría planteado cursar historia del arte. Muchas chicas guapas se matriculaban de esa asignatura. Pero no me imaginaba a mí mismo varios años con la cabeza metida en los libros. Y mi tutor en Eton tampoco. La universidad no es para ti, Harry, me había dicho sin rodeos. Ahora, mi padre se sumaba a esa misma opinión. No constituía ningún secreto, según me dijo con tacto, que yo no era el intelectual de la familia. No pretendía herirme. Aún así, me estremecí. Le dimos vueltas y vueltas al tema los dos juntos, y en mi cabeza lo revisé todo de cabo a rabo, y por eliminación acabamos dando con la idea del ejército. Tenía sentido. Se correspondía con mi deseo de hacer algo distinto, de desaparecer. La carrera militar me apartaría de los ávidos ojos del pueblo y de la prensa. Y al mismo tiempo encajaba con mi deseo de marcar la diferencia. Además, se avenía con mi personalidad. Mis juguetes más preciados de niño siempre habían sido figuras de soldaditos. Con ellas, me pasaba horas y horas planificando y llevando a cabo batallas épicas en el Palacio de Kensington y en los jardines de Highgrove, diseñados por Rosemary Derry. También me tomaba cada partida de paintball como si el futuro de la Commonwealth dependiera del resultado. Mi padre sonreía. Sí, mi querido hijo. El ejército parece lo mejor. Y añadió, pero antes. Mucha gente se toma un año sabático porque es lo que toca hacer. Mi padre, sin embargo, consideraba que era uno de los periodos más formativos en la vida de una persona. Tienes que ver mundo, mi querido hijo. Vivir aventuras. De modo que me senté junto a Marco para intentar decidir cómo debían ser esas aventuras. Primero nos centramos en Australia. Pasaría medio año trabajando en una granja. Estupendo. Y la segunda mitad del año la pasaría en África. Le expliqué a Marco que deseaba unirme a la lucha contra el SIDA. No hacía falta especificar que sería un homenaje a mi madre, la continuación directa de su labor. Marco se marchó, llevó a cabo algunas investigaciones, y luego volvió a buscarme. Lesoto, me dijo. No he oído hablar nunca de ese sitio, le confesé. Procedió a ilustrarme. Era un país sin salida al mar. Un país maravilloso. Enclavado dentro de Sudáfrica. Sufría necesidades y había mucho trabajo que hacer. Yo estaba rebosante de alegría. Un plan, por fin. Poco después, le hice una visita a Henners. Pasé un fin de semana en Edimburgo. Era otoño de 2002. Fuimos a un restaurante y se lo conté todo. ¡Qué bien, As! Él también iba a tomarse un año sabático en África Oriental. En Uganda, según recuerdo. Iba a trabajar en una escuela rural. No obstante, de momento estaba trabajando a tiempo parcial en Ludgrove. Hacía de ayudante, lo que en Ludgrove equivalía a ser el chico para todo. Era un trabajo muy guay, decía. Podía estar con los niños y andaba por toda la escuela arreglando cosas. Además, puedes comerte todas las fresas y las zanahorias que quieras. Bromeé. Pero él se lo tomaba muy en serio. Me gusta enseñar, As. Vaya. Hablamos, emocionados, de África, hicimos planes para reunirnos allí. Después de Uganda, después de la universidad, Henners probablemente también entraría en el ejército. Sería de los Royal Green Jackets. Aunque no era exactamente una decisión propia, su familia había lucido el uniforme militar durante generaciones. También hablamos de la posibilidad de reunirnos allí. Tal vez un día, dijo, nos encontraríamos marchando en formación hacia la batalla o ayudando a personas en la otra punta del mundo. El futuro. Nos preguntábamos qué nos depararía. A mí me preocupaba, pero a Henners no. Él no se tomaba en serio el futuro, no se tomaba nada en serio. Hay que tomarse la vida como viene, As. Así era Henners, por siempre y para siempre. Yo envidiaba su serenidad. Pero por el momento lo que pensaba hacer era dirigirse a uno de los casinos de Edimburgo. Me preguntó si quería acompañarlo. Ah, no puedo, repuse. No podía arriesgarme a que me vieran en un casino.
Se armaría un escándalo de miedo. «Qué pena», dijo él. «Adiós». Nos despedimos y prometimos que volveríamos a hablar pronto. 2 meses después, un domingo por la mañana, justo antes de las Navidades de 2002. La noticia debió de llegarme en forma de llamada telefónica, aunque solo tengo un vago recuerdo. Da un momento en que levanté el auricular y escuché las palabras. Henners y otro chico que salían de una fiesta cerca de Lutgrove se habían estrellado contra un árbol. Aunque la llamada es como una nebulosa en mi memoria, sí que recuerdo bien mi reacción. Igual que cuando mi padre me dijo lo de mi madre. Vale, así que Henners ha tenido un accidente. Pero está en el hospital, ¿verdad? ¿Se pondrá bien? No, no se puso bien. Y el otro chico, el que conducía, se hallaba en estado crítico. Willy y yo asistimos al funeral. Fue en una pequeña iglesia parroquial cerca de donde Henners había nacido. Recuerdo a cientos de personas apiñadas en bancos de madera que crujían al sentarse. Recuerdo, después de la misa, haber hecho cola para abrazar a los padres de Henners, Alex y Clyde, y a sus hermanos, Thomas y Charlie. Creo que, mientras esperábamos, oí comentarios sobre el accidente entre susurros. Había niebla, ¿sabes? No iban muy lejos, pero ¿a dónde iban? ¿Y a esas horas de la noche? Estaban en una fiesta y el equipo de música se escacharró. ¿Y fueron a buscar otro? No. Iban a pedirle prestado un reproductor de CD a un amigo. Vivía muy cerca. Pensaron que no valía la pena ponerse el cinturón de seguridad. Exactamente igual que mi madre. Y, sin embargo, a diferencia de mi madre, no había forma de disfrazar aquello de desaparición. Era una muerte, y no había forma de darle la vuelta. También, a diferencia de mi madre, Henners no iba tan deprisa. Porque a él no lo estaban persiguiendo. A 30 kilómetros por hora como mucho, decía todo el mundo. Y, sin embargo, el coche fue directo contra un árbol viejo. Los viejos son mucho peor que los jóvenes, me explicó alguien. 39. No permitieron que me marchara de Eton hasta que hube actuado en el teatro. Lo que me dijeron fue lo siguiente: era necesario que tomara parte en una de las representaciones formales antes de que me validaran el billete y me dejaran suelto en la jungla. Sonaba ridículo, pero en Eton se tomaban muy en serio las representaciones. El departamento de teatro ponía en escena varias obras todos los años, y la de final de curso era la más importante de todas con diferencia. A finales de la primavera de 2003 le tocó A Mucho ruido y pocas nueces, de Shakespeare. Me asignaron el papel de Conrado, un personaje secundario. Era, tal vez, un bebedor, tal vez un borracho, cosa que daba pie a la prensa para todo tipo de frases ingeniosas que me catalogaran. Como a un borracho a mí también. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? El papel le viene que ni pintado, ¿no? Los artículos se escribían solos. El profesor de teatro de Eton no dijo nada de que me hubiera elegido aposta para el papel cuando me lo asignó. Solo me dijo que sería Conrado, pásalo bien, Harry, y no le di vueltas a los motivos que pudiera tener. No le hubiera dado vueltas ni siquiera de haber sospechado que se estaba burlando de mí, porque quería marcharme de Eton y para eso tenía que salir al escenario. Entre otras cosas, al estudiar la obra descubrí que centrarse en el consumo de alcohol por parte de Conrado era una visión reduccionista basada en argumentos erróneos. El tío era fascinante en realidad. Leal, pero al mismo tiempo carente de moral. No dejaba de dar consejos, pero en el fondo se dejaba llevar por los demás. Por encima de todo, era un secuaz, cuya principal función, según parece, era provocar en la audiencia un par de carcajadas. Me resultó fácil meterme en un papel así, y durante las pruebas de vestuario descubrí que tenía un talento oculto. Formar parte de la realeza resultó no ser tan distinto a salir al escenario. Actuar siempre es actuar, lo de menos es el contexto. La noche de la inauguración, mi padre estaba sentado en el mismo centro de la sala a rebosar del Teatro Ferrer, pasándoselo en grande. Ahí lo tenía, su sueño hecho realidad, uno de sus hijos representando a Shakespeare y demostrándole que el dinero invertido había valido la pena. Gritó, aulló y aplaudió. Lo que resulta inexplicable es que lo hiciera siempre en el momento equivocado. Iba extrañamente fuera de tiempo. Se quedaba callado cuando todos los demás se reían. Reía cuando todos los demás guardaban silencio.
Más allá de llamar la atención, me distraía un huevo. El público pensaba que lo habíamos puesto allí adrede, que formaba parte de la representación. ¿Quién es ese que no para de reírse cuando no toca? Oh, ¿es el príncipe de Gales? Después, entre bastidores, se deshizo en halagos. Has estado maravilloso, mi querido hijo. Pero yo no podía evitar poner mala cara. ¿Qué te pasa, mi querido hijo? No has parado de reírte cuando no era el momento, papá. Él estaba desconcertado. Y yo también. ¿Cómo era posible que no tuviera ni idea de a qué me refería? Al cabo de un rato lo comprendí. Me explicó que una vez, cuando tenía mi edad y actuó en una obra de Shakespeare en su escuela, el abuelo fue a verlo e hizo exactamente lo mismo. Se rió en los momentos en que no había nada de lo que reír y montó un espectáculo tremendo. ¿Así, mi padre estaba imitando a su propio padre? ¿Porque no sabía hacer de padre de otra forma? ¿O tal vez fuese algo más subliminal, algún gen recesivo que se manifestaba? ¿Cada nueva generación está condenada a repetir los errores de la anterior sin darse cuenta? Quería saberlo, y podría habérselo preguntado, pero no era la clase de tema que pudiera tratarse con mi padre. Ni con mi abuelo. De modo que me lo quité de la cabeza e intenté centrarme en la parte buena. Papá está aquí, me dije, y está orgulloso, y eso no es poco. Era mucho más de lo que tenían algunos chicos. Le di las gracias por haber venido, y un beso en cada mejilla. Tal como dice Conrado, no podéis sacar ningún partido de vuestro descontento. 40. Completé mi formación en Eton en junio de 2003, gracias a horas de duro trabajo y algunas clases particulares concertadas por mi padre. Un logro nada despreciable para alguien tan poco erudito, tan limitado, tan disperso. Y, aunque no estaba precisamente orgulloso de mí mismo, porque no sabía cómo sentirme orgulloso, sí noté una clara pausa en mi imparable autocrítica interna. Y entonces me acusaron de copiar. Una profesora de dibujo presentó pruebas de que había copiado, que al final resultaron no ser pruebas de que había copiado. Resultaron no ser nada de nada, y, posteriormente, la junta examinadora me declaró inocente. Pero el daño ya estaba hecho. La acusación hizo mella. Desolado, quise emitir un comunicado, dar una rueda de prensa, contar al mundo que yo hice el trabajo. No copié. La Casa Real no me lo permitió. En este caso, y en la mayoría, la Casa Real seguía a pies. Juntillas el lema familiar, nunca te quejes, nunca des explicaciones. Sobre todo, si el que se quejaba era un chico de 18 años. Así que tuve que quedarme de brazos cruzados y calladito mientras la prensa me llamaba copión y tonto a diario. Por un trabajo de dibujo. Es decir, ¿cómo se copia en un trabajo de dibujo? Ese fue el inicio oficial del maldito apodo, el príncipe bobo. Del mismo modo que me adjudicaron el papel de Conrado sin consultarme y sin mi consentimiento, en este caso me adjudicaban ese otro papel. La diferencia era que representamos mucho ruido y pocas nueces 3 noches. El nuevo papel parecía ser para toda la vida. ¿El príncipe Harry? Ah, sí, no es demasiado listo. No sabe aprobar un simple examen sin copiar, eso he leído. Hablé con mi padre sobre ello. Estaba al borde de la desesperación. Él me dijo lo que decía siempre, mi querido hijo, no lo leas y ya está. Él nunca lo leía. Leía todo lo demás, desde Shakespeare hasta proposiciones de ley sobre el cambio climático, pero nunca las noticias. Sí que veía la BBC, pero a menudo acababa tirando el mando a distancia contra la tele. El problema era que todos los demás sí lo leían. Todos mis familiares lo negaban, como mi padre, pero, incluso mientras te lo aseguraban a la cara, los criados de librea revoloteaban a su alrededor, ofreciéndoles todos los periódicos británicos servidos en bandeja de plata con la misma pulcritud que los scones y la mermelada de naranja. 41. La finca se llamaba Tolombilla. La familia propietaria eran los Hill. Noel y Annie. Habían sido amigos de mi madre. Annie había sido compañera de piso de mi madre cuando ella empezó a salir con mi padre. Marco me ayudó a localizarlos y, de alguna forma, convencerlos de que me aceptaran, durante el verano, como aprendiz, sin cobrar, de trabajador de la finca. Los Hill tenían 3 hijos. Nicky, Eustie y George.
El primogénito, George, tenía justo mi edad, aunque él parecía mucho mayor, tal vez por los años y años de trabajar bajo el abrasador sol australiano. En cuanto llegué supe que George sería mi mentor, mi jefe, mi tutor, en cierto sentido. Aunque Toowoomba no se parecía en nada a Eton. En realidad, no se parecía a ningún lugar donde yo hubiera estado. Provengo de un lugar donde abunda el verde. La finca de los Hill era una oda al marrón. Yo venía de un sitio donde todos los movimientos se monitorizaban, catalogaban y estaban sujetos a juicio. La finca de los Hill era tan inmensa y remota que, en casi todo el día, no me veía nadie. Excepto George. Y algún que otro wallaby. Sobre todo, yo provenía de un lugar que era templado, lluvioso, fresco. La finca de los Hill era un sitio caluroso. No estaba seguro de poder soportar esa clase de calor. La zona rural del interior de Australia tenía un clima que yo no entendía y que mi cuerpo parecía no aceptar. Al igual que mi padre, languidecía con la simple mención del calor. ¿Cómo se suponía que aguantaría en un horno dentro de una fragua, dentro de un reactor nuclear, situado sobre un volcán en activo? No era un buen lugar para mí, pero peor lo llevaban mis guardaespaldas. Esos pobres tipos, justo esa misión tenía que tocarles. Además, su alojamiento era más que espartano, una construcción anexa a las afueras de la finca. Rara vez los veía y a menudo me los imaginaba ahí. Fuera, sentados en calzoncillos delante de un ruidoso ventilador eléctrico mientras pulían refunfuñando sus currículos. Los Hill me dejaban quedarme con ellos en la casa principal, un precioso y pequeño bungalow con revestimiento de tablones blancos, escalones de madera que conducían a un amplio porche, una puerta de entrada que emitía una especie de maullido cada vez que la abrías y un fuerte golpe cada vez que la soltabas para que se cerrara. La puerta tenía una tupida malla para evitar la entrada de mosquitos, que eran grandes como pájaros. Esa primera noche, sentado después de cenar, no podía oír otra cosa que los rítmicos golpes de los chupasangres contra la mosquitera. No había mucho más que oír. Nos sentíamos todos un poco incómodos, intentando fingir que yo era un aprendiz de la finca y no un príncipe, intentando fingir que no estábamos pensando en mi madre, quien adoraba a Annie y a quien Annie también adoraba. Estaba claro que ella quería hablar de mi madre, pero, tal como me pasaba con Willie, no podía. Así que engullía la comida y la alababa y pedía repetir y me estrujaba el cerebro en busca de temas de conversación anodinos. Pero no se me ocurría ninguno. El calor ya había anulado mis habilidades cognitivas. Mientras intentaba dormirme esas primeras noches en el interior rural de Australia, evocaba la imagen de Marco y, preocupado, le preguntaba, ¿de verdad hemos pensado esto bien, tío? 42. La solución a todos los problemas, como siempre, fue el trabajo. El trabajo duro, agotador e imparable, eso era lo que los Hill podían ofrecer, en grandes cantidades, y yo nunca tenía suficiente. Cuanto más trabajaba, menos calor sentía y más fácil me resultaba hablar o no hablar, sentado a la mesa de la cena. Sin embargo, no era un trabajo cualquiera. Ser aprendiz de finca requería resistencia, sin duda, aunque también exigía cierta destreza. Había que tener mano con los animales. Había que saber predecir el tiempo observando el cielo y el terreno. Además había que tener un nivel superior de equitación. Yo había llegado a Australia creyendo que se me daban bien los caballos, pero los Hill eran como unos y todos habían nacido sobre una silla de montar. Noel era hijo de un jugador de polo profesional. Había sido el antiguo profesor de polo de mi padre. Annie era capaz de acariciar el morro de un caballo y decirte lo que el animal estaba pensando. Y George montaba en la silla con más facilidad con la que la mayoría de las personas se mete en la cama. Un típico día de trabajo empezaba en plena noche. Horas antes del amanecer, George y yo salíamos a trompicones al exterior para encarar las primeras tareas en un intento de acabar tantas como fuera posible antes de que saliera el sol. Con las primeras luces del alba, ensillábamos y salíamos galopando hasta las afueras de las más de 16.000 hectáreas de la finca de los Hill, una extensión el doble de grande que Balmoral, y empezábamos a reunir. Es decir, a mover el rebaño de reses de un lado para otro. También íbamos a buscar vacas sueltas que se habían separado del hato por la noche y las llevábamos de vuelta con las demás. O cargábamos algunas en un camión y las llevábamos a otra zona.
Nunca entendía muy bien por qué movíamos a una u otra vaca, pero sí me quedé con lo importante: las vacas necesitan su espacio. Yo las entendía. Siempre que George y yo encontrábamos un grupo de descarriadas, una pequeña camarilla de reses rebeldes, resultaba especialmente desafiante. Era fundamental mantenerlas reunidas. Si se desperdigaban, estábamos jodidos. Nos costaría horas volverlas a reunir y perderíamos toda la jornada. Si una salía disparada hacia una arboleda, por ejemplo, George o yo salíamos al galope, tendido tras ella. De tanto en tanto, en plena persecución, te caías de la silla al chocar contra una rama baja y, a veces, quedabas inconsciente. Al recuperarte, te revisabas el cuerpo por si tenías algún hueso roto o una hemorragia interna, mientras tu caballo te contemplaba taciturno desde arriba. El truco consistía en no dejar nunca que una persecución durara demasiado. Las persecuciones agotaban a la vaca, reducían su nivel de grasa corporal y recortaban su valor en el mercado. La grasa era dinero y no había margen de error para el ganado australiano, que era muy poco graso, para empezar. El agua escaseaba, la hierba también, y la poca que había solían zampársela a los canguros, a los que George y su familia veían como otras personas ven a las ratas. Yo siempre me estremecía y me reía entre dientes por la forma que George tenía de hablar con las reses errantes. Las arengaba, las humillaba y las insultaba, y tenía un insulto favorito en particular, una palabra que muchas personas pasan su vida sin usar. Él no podía pasar ni 5 minutos sin hacerlo. Muchos se meterían bajo la mesa al oírla, pero, para George, era como una navaja suiza del lenguaje, con infinitas aplicaciones y usos. Además, con su acento australiano, casi conseguía que sonara bonito. No era más que una de las decenas de palabras de toda la jerga de George. Por ejemplo, una gorda era una vaca rechoncha lista para el matadero. Un cabestro era un toro joven que iba a ser castrado aunque todavía no lo hubiera sido. Un destetado era un ternero al que acababan de separar de su madre. Un piti era una pausa para fumar. El papeo era la comida. Pasé mucho tiempo a finales de 2003 sentado en lo alto de una silla de montar, contemplando un destetado mientras me echaba un piti y soñaba con mi próximo papeo. Algunas veces era duro, otras tedioso, pero reunir al ganado podía ser inesperadamente emotivo. Las hembras jóvenes eran más fáciles, iban a donde tú las empujaras, pero a los jóvenes machos les daba igual que les mandaras y detestaban que los separasen de sus madres. Lloraban, gemían y, algunas veces, cargaban contra ti. Una cornada violenta podía romperte una extremidad o desgarrarte una arteria. Pero yo no tenía miedo. En lugar de eso, sentía empatía. Y los jóvenes machos parecían darse cuenta. El único trabajo del que no me ocupaba, la única tarea difícil de la que me escaqueaba era la de cortarles los huevos. Cada vez que George sacaba esa cuchilla alargada y reluciente, yo levantaba las manos. Ni hablar, tío, yo no puedo. Tú mismo. Al final del día me daba una ducha bien caliente, disfrutaba de una opípara cena y luego me sentaba con George en el porche a liarnos cigarrillos y beber cerveza helada a sorbos. Algunas veces escuchábamos música en su pequeño reproductor de CD, que me recordaba la radio de mi padre. O a Henners. Iban a pedirle prestado un reproductor de CD. A menudo nos limitábamos a permanecer sentados contemplando el horizonte. El terreno era tan plano que podías ver las tormentas anunciándose horas antes de que llegaran, los primeros rayos como telas de araña restallando en la lontananza. A medida que estos se agrandaban y se acercaban, el viento entraba soplando en la casa y mecía las cortinas. A continuación, las habitaciones parpadeaban con la luz blanca. Los primeros estallidos de los truenos hacían temblar el mobiliario. Y, al final, el diluvio. George lanzaba un suspiro. Sus padres suspiraban. La lluvia era hierba, era grasa. La lluvia era dinero. Si no llovía, también se recibía como una bendición, porque, tras el vendaval, el cielo despejado se preñaba de estrellas. Le enseñé a George lo que la pandilla de Botsuana me había enseñado. ¿Ves esa tan brillante junto a la luna? Es Venus. ¿Y ese grupo de allí? Es la constelación de Escorpio, el mejor lugar para contemplarla es el hemisferio sur. Y ahí están las Pléyades. Y esa es Sirio, la estrella más resplandeciente del cielo.
Y allí está Orión, el cazador. Al final todo está relacionado con la caza, ¿verdad? Cazadores, cazados. ¿Qué quieres decir con eso, Harry? Nada, tío. Lo que me parecía infinitamente hipnótico de las estrellas era lo lejos que estaban todas. La luz que vemos nació hace cientos de siglos. En otras palabras, cuando contemplas una estrella estás contemplando el pasado, una época muy anterior al momento en que cualquiera que hayas conocido o querido estuviera vivo. O muerto. O desaparecido. George y yo solíamos meternos en el sobre a eso de las 8:30. A menudo estábamos demasiado cansados incluso para desvestirnos. A mí ya no me asustaba la oscuridad, estaba deseándola. Me caía muerto de sueño y me despertaba renacido. Dolorido, pero listo para más. No teníamos días libres. Entre el trabajo agotador, el calor agotador y las vacas agotadoras, sentía que me estaba consumiendo, cada mañana más delgado, con 1 kilo menos, más silencioso, con varias palabras menos. Incluso estaba suavizándose mi acento británico. Después de 6 semanas ya no hablaba para nada como Willy y mi padre. Hablaba más parecido a George. Y también me vestía un poco como él. Me acostumbré a llevar un sombrero vaquero de fieltro sin forma definida. Llevaba uno de los viejos látigos de cuero de George. Al final, a juego con ese nuevo Harry, adopté un nuevo nombre. Spike. Así fue como ocurrió, mi pelo nunca se recuperó del todo después de dejar que mis compañeros de Eton me lo raparan. Algunos mechones salían de punta como la hierba en verano, otros se quedaban pegados a la cabeza, como heno cubierto de laca. George solía señalarme la cabeza y decía, estás hecho un asco. Sin embargo, en un viaje a Sydney, para ver el Mundial de Rugby, había hecho una aparición oficial en el zoológico Taronga y me habían pedido que posara para una foto con un bicho llamado equidna. Un cruce entre erizo y oso hormiguero, con el pelo duro y de punta, razón por la cual los cuidadores del zoo lo llamaban Spike, pelo pincho. El bicho parecía, como luego diría George, un disparate. Más claramente, se parecía a mí. Se me parecía mucho. Y cuando George vio mi foto posando con Spike, se partió de la risa. Ese bicho tiene el pelo como tú. A partir de entonces, solo me llamaba Spike. Y luego se apuntaron mis guardaespaldas. De hecho, mi nombre en clave para hablar de mí por el walkie-talkie era Spike. Algunos de ellos incluso se hicieron camisetas que vestían cuando me protegían, Spike 2003. A mis colegas de casa no tardó en llegarles el rumor de mi nuevo apodo, y lo adoptaron. Me convertí en Spike, cuando no era Buzz o el príncipe aprendiz, o Harold, o mi querido hijo. O Flacucho, apodo que me pusieron algunas personas del personal de la Casa Real. La identidad. Siempre había sido un problema, pero con media docena de nombres formales y una docena de apodos, estaba convirtiéndose en un laberinto de espejos. La mayoría de los días me daba igual cómo me llamaran. La mayoría de los días pensaba, me da igual quién sea, mientras sea alguien nuevo, alguien diferente al príncipe Harry. Pero entonces llegaba un paquete oficial de Londres, de la Casa Real, y mi antiguo yo, mi antigua vida, la vida de la realeza, volvía a toda prisa. El paquete solía llegar por correo regular, aunque algunas veces era bajo el brazo de un nuevo guardaespaldas. El cambio de guardias era constante, cada 2 semanas, para que estuvieran descansados y pudieran visitar a su familia. El paquete contenía cartas de mi padre, papeleo oficial, además de algunos informes sobre las obras benéficas de las que me ocupaba. Todas con el siguiente sello, a la atención de Su Majestad el Príncipe Harry de Gales. Un día, el paquete contenía una serie de memorandos remitidos por el Gabinete de Comunicación de la Casa Real sobre una cuestión delicada. El antiguo mayordomo de mi madre había escrito un libro donde lo contaba todo, donde, en realidad, no decía nada. No era más que una versión de los hechos escrita por alguien para justificarse y enfocada por completo en sí mismo. Mi madre llegó a considerarlo un querido amigo y confiaba en él de forma implícita. Nosotros también. Y ahora pasaba esto. Él estaba aprovechándose de la desaparición de mi madre para sacar dinero. Me hizo hervir la sangre. Quise coger un avión enseguida para volver a casa y enfrentarme a él. Llamé a mi padre para anunciarle que iba a regresar. Estoy seguro de que fue la única conversación que tuvimos mientras permanecí en Australia.
mi padre y Willy. En otra llamada por separado, me convenció para que no lo hiciera. Ambos dijeron que lo único que podíamos hacer era publicar un comunicado conjunto expresando nuestra repulsa. Y así lo hicimos. O ellos lo hicieron. Yo no tuve nada que ver con la redacción. Personalmente, yo habría ido mucho más lejos. Con un tono comedido, el comunicado reprendía al mayordomo por su traición y solicitaba públicamente un encuentro con él, para dejar en evidencia su motivación y analizar las supuestas revelaciones que él alegaba. El mayordomo nos respondió públicamente y dijo que estaba dispuesto a celebrar un encuentro. Sin embargo, no tenía intenciones constructivas. Hizo la siguiente declaración a un periódico: me encantaría cantarles las 40. ¿Él quería cantarnos las 40 a nosotros? Esperaba con ansia ese encuentro. Contaba los días. Como era de prever, jamás se produjo. Yo no supe por qué, supuse que la Casa Real lo había anulado. Pensé que era una pena. Consideraba a ese hombre como el novillo descarriado que se nos escapó ese verano. 43. No recuerdo cómo me enteré de lo del primer hombre que intentó colarse en la finca. A lo mejor fue por George. Mientras estábamos fuera reuniendo al ganado. Sí que recuerdo que fue la policía local la que echó el guante al intruso y se deshizo de él. Fue en diciembre de 2003. La policía se sentía satisfecha. Pero yo me quedé hecho polvo. Sabía qué ocurriría a continuación. Los paparazzi eran como hormigas. Nunca había solo uno. Como ya había imaginado, al día siguiente, 2 más se colaron en la finca. Era hora de marcharse. Les debía tanto a los EO que no quería pagarles arruinándoles la vida. No quería ser la causa de que perdieran el único recurso más valioso que el agua, la privacidad. Les di las gracias por las 9 mejores semanas de mi vida y cogí un avión para volver a casa, donde llegué justo antes de Navidad. Fui directamente a un club mi primera noche en casa. Y la siguiente. Y la siguiente. La prensa creía que seguía en Australia y decidí que su ignorancia me concedía carta blanca. Una noche conocí a una chica, charlé con ella mientras tomábamos una copa. Yo no sabía que era una chica de la página 3. Ese era el término misógino, aceptado y cosificador para referirse a las chicas en topless que salían cada día en la página 3 del periódico sensacionalista. The Sun, de Rupert Murdoch. No me habría importado de haberlo sabido. Parecía una chica inteligente y divertida. Salí del club con una gorra de béisbol. Estaba plagado de paparazzi. Hasta ahí me duró la carta blanca. Intenté confundirme entre la multitud, iba caminando como si nada por la calle con mi guardaespaldas. Pasamos por St. James Square y nos subimos a un coche de la policía secreta. Justo cuando nos alejábamos, un Mercedes con los cristales tintados invadió la calzada, se abalanzó sobre nuestro coche y estuvo a punto de estamparse de frente contra una de las puertas traseras. Lo vimos venir, el conductor no iba mirando al frente, pues estaba demasiado ocupado intentando sacarnos fotos. La noticia publicada en prensa a la mañana siguiente debería haber hablado del príncipe Harry a punto de morir en un accidente por culpa de un paparazzi temerario. En lugar de eso, la noticia hablaba del príncipe Harry, quien había conocido y, supuestamente, besado a una chica de la página 3, junto con un comentario encendido sobre las horrorosas citas del repuesto. Mira que salir con una mujer tan descarriada. ¿El tercero en la línea sucesoria al trono, saliendo con esa chica? El esnobismo, el clasismo, resultaba vomitivo. Las anticuadas prioridades eran incomprensibles. Sin embargo, todo eso potenció mi sensación de alegría y alivio a la hora de huir. Otra vez. Año sabático, segunda parte. Días después estaba en un avión con destino a Lesoto. Mejor todavía, se decidió que podía llevarme a un colega. El plan, en el pasado, había sido irme con Jenners. Como ya no podía ser, se lo pedí a George. 44. Lesoto era precioso. Aunque también es uno de los lugares más deprimentes del planeta. Fue el epicentro de la epidemia global del SIDA y, en 2004, el gobierno acababa de declarar la catástrofe sanitaria. Decenas de miles de personas habían fallecido víctimas de la enfermedad y la nación estaba convirtiéndose en un gigantesco orfanato. Aquí y allá se veían pasar niños pequeños correteando, con la mirada perdida. ¿Dónde está mi papá?
¿Dónde está mi mamá? George y yo nos presentamos voluntarios para ayudar en diversas obras benéficas y escuelas. Ambos quedamos impresionados por las maravillosas personas que conocimos, por su resiliencia, su elegancia, su valor y su buen ánimo ante tanto sufrimiento. Trabajamos tan duro como lo habíamos hecho en la finca de George, con alegría y muchas ganas. Construíamos escuelas. Reparábamos escuelas. Mezclábamos grava, volcábamos cemento, lo que fuera necesario. Con ese mismo espíritu de servicio, un día accedí a hacer algo que, en otra situación, me habría resultado impensable, una entrevista. Si de verdad quería arrojar un poco de luz sobre las condiciones del país, no tenía otra opción, debía colaborar con la temida prensa. Pero aquello era algo más que cooperar. Sería mi primera sesión a solas con un periodista. Nos reunimos en una colina de verde hierba, a primera hora de una mañana. El periodista empezó por preguntarme, ¿por qué ese lugar, entre todos los lugares del mundo? Respondí que los niños de Lesoto estaban en una situación problemática, que me encantaban los niños y que los entendía tan bien, de forma tan natural, que quería ayudarlos. El reportero me presionaba. ¿Por qué me encantaban los niños? Le respondí de la mejor forma que se me ocurrió, por mi increíble inmadurez. Estaba siendo superficial, pero el periodista rió entre dientes y pasó a la pregunta siguiente. El tema de los niños había abierto la puerta al tema de mi infancia y eso era un portal hacia el único tema sobre el que ese periodista, o cualquiera, querían preguntarme en realidad. ¿Piensa en ella mucho durante una experiencia como esta? Yo aparté la mirada, colina abajo, y respondí con una serie de palabras inconexas. Por desgracia ya ha pasado mucho tiempo, no para mí, sino para la mayoría, ha pasado mucho tiempo desde su fallecimiento, pero las cosas que se han sabido son malas, todas las cosas que han salido a la luz, todas esas grabaciones. Me refería a las grabaciones que había hecho mi madre antes de morir, una especie de semiconfesión, que acababan de ser filtradas a la prensa coincidiendo con la publicación de las Memorias del mayordomo. Años después de haber sido perseguida hasta tener que ocultarse, mi madre seguía siendo acosada y difamada, no tenía sentido. En 1997 se produjo un momento de reconocimiento nacional, un periodo de remordimiento y reflexión colectivos entre todos los británicos. Todos habían admitido que la prensa era una jauría de monstruos, aunque los consumidores también aceptaron su parte de culpa. La mayoría afirmaba que debíamos mejorar nuestra actitud en general. Años después, en el momento de la entrevista, todo se había olvidado. La historia se repetía a diario y yo le dije al periodista que era una vergüenza. No fue una declaración histórica. Sin embargo, sí representaba la primera vez que tanto Willy como yo hablábamos en público sobre nuestra madre. Me sorprendió ser yo el primero. Willy siempre era el primero, en todo, y me pregunté cómo le sentaría aquello, a él, al mundo, pero sobre todo, a mi padre. No muy bien, según me contó Marco más adelante. Mi padre era totalmente contrario a que yo me pronunciara sobre ese tema, no quería que ninguno de sus hijos hablara sobre nuestra madre, por miedo a causar un revuelo, a distraerlo de sus funciones y, tal vez, a que arrojara una luz poco favorecedora sobre la figura de Camila. Al final, con una chulería totalmente impostada, me encogí de hombros y le dije al periodista, las malas noticias venden. Es así de simple. Y hablando de malas noticias, el entrevistador pasó a referirse a mi escándalo más reciente. La chica de la página 3, claro está. Comentó que algunas personas empezaban a cuestionar si de verdad habría aprendido algo en mi paso por la clínica de rehabilitación. ¿De verdad me había convertido? No recuerdo si usó esa palabra, convertido, pero al menos un periódico sí lo hizo. ¿Necesitaba Harry ser convertido? ¿Harry el hereje? Casi no podía distinguir al periodista tras la nube roja que de repente me envolvía. ¿Cómo? ¿Habíamos empezado a hablar de eso? Solté de sopetón algo así como que yo no era normal, lo que provocó que el reportero quedara boquiabierto. Allá vamos. Estaba consiguiendo su titular, su chute de noticias. ¿Estaba poniendo los ojos en blanco? ¿Y se suponía que el adicto era yo? Le expliqué a lo que me refería con ser normal. Yo no llevaba una vida normal, porque no podía. Incluso mi padre me recuerda que ni Willy ni yo podemos ser normales.
Le dije que solo Willy entendía lo que era vivir en una pecera surrealista en la que los acontecimientos normales se trataban como anormales y que lo anormal se normalizaba de forma rutinaria. Eso era lo que estaba intentando decir, empezando a decir, pero luego eché otro vistazo colina abajo. Pobreza, enfermedad, huérfanos, muerte. Convirtió todo lo demás en basura. En Lesoto. Sin importar por lo que estuvieras pasando, eras muy rico comparado con otras personas. De pronto me sentí avergonzado y me pregunté si el periodista tendría el sentido común suficiente para sentirse avergonzado también. Ahí sentado, con toda aquella pobreza a nuestros pies, y hablando sobre las chicas de la página 3. Venga ya. Después de la entrevista, fui a buscar a George y nos tomamos una cerveza. Muchas cervezas. Litros de cerveza. Creo que esa también fue la noche que me fumé una bolsa de supermercado llena de María. No lo recomiendo. Aunque claro, podría haber sido otra noche. Es difícil de precisar cuando se trata de una bolsa llena de María. 45. George y yo volamos desde Lesoto a Ciudad del Cabo para encontrarnos con unos amigos y con Marco. Marzo de 2004. Nos alojábamos en casa del cónsul general y una noche hablamos de invitar a un grupo de personas a cenar. Solo había un pequeño problema. No conocíamos a nadie en Ciudad del Cabo. Pero, un momento, eso no era del todo cierto. Hacía unos años sí que había conocido a alguien, a una chica de Sudáfrica. En el club de polo de Berkshire. Chelsea. Recuerdo que era diferente. Repasé la agenda del móvil y encontré su número. Llámala, dijo Marco. ¿De verdad? ¿Por qué no? Para mi sorpresa, el número estaba operativo. Y ella respondió. Tartamudeando, le recordé quién era, le dije que estaba en su ciudad y que me preguntaba si le apetecería venir. Ella respondió insegura. Parecía que no creyera que fuera yo. Aturullado, le pasé el móvil a Marco, quien le juró que de verdad era yo y que la invitación era sincera, y que la velada sería muy informal, nada de qué preocuparse. Indolora. A lo mejor hasta lo pasaba bien. Ella preguntó si podía asistir con una amiga. Y con su hermano. Claro que sí. Cuantos más seamos, mejor lo pasaremos. Horas después, allí estaba ella, pasando con gracilidad por la puerta. Resultó que el recuerdo no me había engañado. Era diferente. Esa fue la palabra que me vino a la cabeza cuando la conocí y en la que pensé en ese encuentro más reciente, y luego, una y otra vez, durante la barbacoa. Diferente. Al contrario que tantas personas a las que conocía, ella parecía totalmente ajena a las apariencias, a la propiedad, a mi condición de miembro de la realeza. Al contrario que tantas otras chicas que había conocido, no estaba imaginándose cómo le sentaría la corona en cuanto me estrechó la mano. Parecía inmune a esa afección tan común que a veces ha dado en llamarse síndrome del trono. Era parecida al efecto que los actores y músicos tienen sobre la gente, salvo que en el caso de actores y músicos la causa inicial es el talento. Yo no tenía talento, eso. Me habían repetido hasta la saciedad, así que todas las reacciones que provocaba no tenían nada que ver conmigo. Estaban relacionadas con mi familia, mi título y, en consecuencia, siempre me avergonzaba, porque no me las merecía. Siempre había querido saber cómo sería conocer a una mujer y no ver cómo se quedaba atónita ante la mención de mi título, sino que yo consiguiera hacerla sentir así gracias a mi inteligencia y mis sentimientos. Con Chelsea era una auténtica posibilidad. No solo se mostró desinteresada en mi título, es que parecía que le aburría. Ah, que eres príncipe, menuda lata. Chelsea no sabía nada sobre mi biografía y mucho menos sobre mi familia. Mi abuela, Willy, mi padre, ¿quiénes eran esos? Mejor todavía, su falta de curiosidad era asombrosa. Seguramente ni siquiera sabía nada sobre mi madre, o era demasiado joven para recordar los trágicos acontecimientos de agosto de 1997. No podía estar seguro de que fuera así, claro está, porque debo decir en favor de Chelsea que no hablamos de eso. Pero sí hablamos del tema más importante que teníamos en común, África. Chelsea, nacida y criada en Zimbabue, y que en ese momento residía en Ciudad del Cabo, amaba África con toda su alma. Su padre era dueño de una enorme finca con coto de caza, y ese era el eje de su mundo.
Aunque había disfrutado de sus años en un internado británico, Stowe siempre había vuelto corriendo a casa en vacaciones. Le dije que lo entendía. Le conté las experiencias en África que me habían cambiado la vida, mis primeros viajes de formación. Le conté lo de la extraña visita del leopardo. Ella asentía en silencio. Lo entendía. Es maravilloso. África te ofrece momentos así, si estás listo. Si te lo mereces. En algún instante de la velada le conté que estaba a punto de entrar en el ejército. No pude valorar su reacción. ¿A lo mejor no reaccionó para nada? Al menos no pareció motivo para dejar de vernos. Luego le dije que George, Marco y yo íbamos a ir a Botsuana al día siguiente. Íbamos a reunirnos con Adi y con otras personas para remontar el río en barca. ¿Te apetece venir con nosotros? Ella sonrió tímidamente y se lo pensó un momento. Su amiga y ella tenían otros planes, bueno, qué lástima. Pero me dijo que los cancelarían y que les encantaría acompañarnos. 46. Pasamos 3 días caminando, riendo, bebiendo y mezclándonos con los animales. No solo con animales salvajes. Por casualidad conocimos a un encantador de serpientes, que nos enseñó su cobra y su serpiente de cascabel. Dejó que las serpientes le subieran y bajaran por los hombros, los brazos y nos ofreció un espectáculo privado. Esa misma noche, más tarde, Chelsea y yo nos dimos nuestro primer beso bajo las estrellas. George, mientras tanto, se coló hasta los huesos por la amiga de Chelsea. Cuando llegó el momento de que ellas volvieran a casa, George regresara a Australia y Marco, a Londres, nos despedimos todos con mucha tristeza. De pronto me encontré a solas en la sabana, con la única compañía de Adi. ¿Y ahora qué? Nos enteramos de que había un campamento cerca. 2 cineastas estaban rodando un documental de fauna salvaje y nos habían invitado a visitarlos y conocerlos. Nos montamos en un Land Cruiser y no tardamos en plantarnos en una estridente fiesta de la sabana. Hombres y mujeres bebiendo, bailando y todos con extrañas máscaras de animales. Hechas con cartulina y escobillas limpiapipas. Un carnaval a lo que Van Gogh en toda regla. Los cabecillas de aquel sarao eran una pareja de treintañeros, Tej y Mac. Supuse que eran los cineastas. De hecho, tenían una productora de cine, además de aquel campamento. Me presenté y les dediqué un cumplido por su habilidad de celebrar una juerga de las que hacen historia. Se rieron y dijeron que ya pagarían las consecuencias al día siguiente. Ambos tenían que madrugar para trabajar. Les pregunté si podía apuntarme para ayudar. Me encantaría ver cómo rodaban. Se quedaron mirándome y se miraron el uno al otro. Sabían quién era yo, y aunque ya era bastante sorprendente conocerme en la sabana, la idea de contratarme como ayudante les parecía demasiado. Pues claro que puedes venir, dijo Mac. Pero tendrás que trabajar. Levantar cajas pesadas, cargar con las cámaras. Vi por sus expresiones que esperaban que con aquello desistiría de ayudar. Me parece genial, dije sonriendo. Se quedaron en shock. Y encantados. Sentí algo parecido al amor a primera vista. Y fue recíproco. Tej y Mac eran africanos. Ella era de Ciudad del Cabo, él, de Nairobi. Tej había nacido en Italia, había pasado sus primeros años de vida en Milán y se sentía especialmente orgullosa de sus raíces milanesas, que eran la causa de su apasionamiento, según dijo. Eso era lo más próximo a un arrebato de presunción que pudieras contemplar en ella. Incluso se crió hablando italiano, aunque ya lo había olvidado, confesó con tristeza. Salvo que no era así. Siempre que ingresaba en un hospital, impactaba a todo el mundo hablando italiano con fluidez cuando despertaba de la anestesia. Max se había criado en una finca ganadera, había aprendido a montar a caballo poco después de aprender a caminar. La casualidad quiso que su vecino fuera uno de los primeros cineastas de fauna salvaje de la historia. Siempre que tenía un minuto libre, salía corriendo a la casa del vecino para sentarse con él y bombardearlo a preguntas. Mac había encontrado su verdadera vocación y el vecino supo verlo y la alentó. Tanto Tej como Mac tenían talento, eran muy inteligentes y estaban totalmente entregados a la fauna salvaje. Yo quería pasar tanto tiempo como fuera posible con ellos, no solo en aquel viaje, sino en general. El problema era si ellos me dejarían hacerlo. A menudo pillaba a Tej mirándome, evaluándome, con una sonrisa curiosa,
como si yo fuera un ser salvaje que se hubiera presentado por sorpresa en su campamento. Pero en lugar de ahuyentarme o utilizarme, como habrían hecho muchos, ella se acercaba y me mimaba. Décadas de observación de la vida salvaje le habían aportado sensibilidad hacia ella, reverencia por ella, la consideraba una virtud e incluso un derecho esencial. Mac y ella eran las primeras personas que valoraban lo que me quedara de espíritu salvaje, sin importar lo que se hubiera perdido a causa del dolor y los paparazzi. Les escandalizaba que otros quisieran eliminarlo de raíz, que otros estuvieran encantados con la idea de encerrarme en una jaula. En ese viaje, o tal vez en el siguiente, pregunté a Tej y a Mac cómo se habían conocido. Ambos sonrieron con expresión de culpabilidad. Por un amigo en común, masculló Mac. En una cita a ciegas, susurró Tej. La escena se desarrolló en un pequeño restaurante. Cuando Mac entró, Tej ya estaba sentada a la mesa, de espaldas a la puerta. No vio a Mac, solo oyó su voz, pero incluso antes de volverse supo, por el tono, por el timbre de voz, por el cambio de la temperatura de la sala, que tenía un grave problema. Conectaron de maravilla durante la cena y, al día siguiente, Tej fue a casa de Mac a tomar un café. Al entrar, ella estuvo a punto de desmayarse. Sobre la última balda de la librería de Mac había un libro de su mismísimo abuelo, Robert Awdry, un famoso científico, ensayista y escritor. Lo nominaron a un Oscar por el guión de la película Cartoon. Además de los libros del abuelo de Tej, Mac tenía todos los demás libros favoritos de Tej, colocados en el mismo orden que ella los tenía en sus estanterías. Tej, atónita, se tapó la boca con una mano. Eso era sincronicidad. Era una señal. Ella no regresó más a su propio piso, salvo para embalar sus cosas. Ambos estaban juntos desde entonces. Me contaron esta historia junto a la hoguera del campamento. Con Marco y aquel grupo, la hoguera era fundamental, pero con Tej y Mac era sagrada. Pasaban de mano en mano las mismas bebidas, se contaban las mismas historias fascinantes, pero tenía un carácter más de ritual. Hay pocos lugares en los que me haya sentido más próximo a la verdad o más vivo. Tej se dio cuenta. Entendió hasta qué punto me sentía en casa estando con ellos. Creo que tu cuerpo nació en Gran Bretaña, pero tu alma nació aquí, en África, me dijo. Posiblemente, el mejor cumplido que nadie me haya hecho jamás. Tras un par de días de caminar con ellos, comer con ellos y enamorarme de ellos, sentía una paz abrumadora. Y una necesidad igual de abrumadora de volver a ver a Chelsea. ¿Qué hago?, me preguntaba. ¿Cómo conseguir que suceda? ¿Cómo entrar en Ciudad del Cabo sin que la prensa se entere y lo fastidie todo? Vamos en coche, sugirió Adi. ¿En coche? Sí. Genial. Al fin y al cabo solo eran 2 días de ruta. Nos montamos en un coche, condujimos sin parar, bebiendo whisky y engullendo chocolate para recargar pilas. Llegué a la puerta de la casa de Chelsea descalzo, despeinado, tocado con un gorro de lana mugriento y una enorme sonrisa que me arrugaba la cara sucia. Ella ahogó un grito, y se rió. Luego, abrió la puerta un poco más. 47. Chelsea y yo aprendimos una lección importante. África era África, pero Inglaterra sería siempre Inglaterra. Poco después de haber aterrizado en Heathrow nos hicieron un robado. Para mí nunca resultaba agradable, pero tampoco me sorprendía. Hubo unos años, después de la desaparición de mi madre, en los que casi no me hicieron robados, pero en ese momento era una constante. Aconsejé a Chelsea que lo considerara una enfermedad crónica, algo que gestionar. Pero ella no estaba segura de querer padecer una enfermedad crónica. Le dije que lo entendía. Era un sentimiento totalmente válido. Sin embargo, mi vida era así y, si Chelsea quería compartir cualquier parte de ella, tendría que compartir también eso. Le mentí diciéndole que ya se acostumbraría. A partir de entonces, calculé que tenía un 50% de posibilidades, tal vez un 40%, de ver de nuevo a Chelsea. Lo más probable era que la prensa volviera a costarme perder a otra persona que me gustaba. Intenté convencerme de que estaba bien, de que en ese momento no tenía tiempo para una relación. Tenía trabajo que hacer. Para empezar, me enfrentaba a los exámenes de acceso requeridos para la Real Academia Militar de Sandhurst. Duraban 4 días y no se parecían para nada a los exámenes de Eton. Había parte de teoría,
parte de prueba escrita, pero la mayoría eran test para evaluar tu fortaleza psicológica y dotes para el liderazgo. Resultó que yo tenía ambas cualidades. Aprobé con honores. Estaba encantado. Mis problemas de concentración, el trauma por lo de mi madre, ninguna de esas condiciones interfirió. Ninguna de ellas jugó en mi contra en el ejército británico. Por el contrario, descubrí que esas circunstancias me convertían en alguien más idóneo. El ejército estaba buscando precisamente a tipos como yo. ¿Qué ha dicho, jovencito? ¿Que sus padres están divorciados? ¿Su madre muerta? ¿Un trauma psicológico por un duelo sin superar? Pase por aquí. Junto con la noticia de que había aprobado los exámenes recibí una fecha para presentarme en destino, con varios meses de antelación. Lo que significaba que tenía tiempo de hacerme a la idea y atar cabos sueltos. Incluso mejor, tenía tiempo para pasarlo con Chels si ella quería verme. Y sí quería. Me invitó a regresar a Ciudad del Cabo para conocer a sus padres. Así lo hice. Y me gustaron al instante. Era imposible que no le gustaran a alguien. Disfrutaban de las anécdotas divertidas, de los gin tonics, de la buena comida, de las salidas de casa. Su padre era grande como un oso, con la espalda ancha, achuchable, pero también un alfa innegable. Su madre era menuda, escuchaba de maravilla y daba con frecuencia unos abrazos épicos. Yo no sabía qué deparaba el futuro, no quería adelantarme a los acontecimientos, pero sí pensaba, si pudieran crearse unos suegros ideales, no serían mucho mejores que estas personas. 48. Tenía que haber algo en el aire. Justo cuando me embarcaba en mi nueva relación amorosa, mi padre anunció que se casaba. Le había pedido permiso a mi abuela, y ella se lo había concedido. A regañadientes, según se publicó. A pesar de que Willy y yo le pedimos que no lo hiciera, mi padre seguía adelante. Le estrechamos la mano y le deseamos lo mejor. Sin rencores. Reconocimos que por fin iba a estar con la mujer a la que amaba, la mujer que siempre había amado, la mujer que el destino tenía reservada para él desde el principio. A pesar de la amargura y la tristeza que sintiéramos al cerrar otro bucle de la historia de nuestra madre, entendimos que eso era irrelevante. Además, empatizábamos con mi padre y Camila como pareja. Habían llevado la mala suerte a niveles insospechados. Después de años de anhelo frustrado, se encontraban, en ese momento, a escasos pasos de la felicidad y no paraban de surgir nuevos obstáculos. Primero fue la controversia sobre la naturaleza de la ceremonia. El personal de la Casa Real insistía en que debía ser una ceremonia civil, porque mi padre, como futuro jefe de la Iglesia Anglicana, no podía casarse por el rito religioso con una divorciada. Eso suscitó un acalorado debate sobre la localización de la ceremonia. Si la boda civil debía celebrarse en el castillo de Windsor, que era la primera opción de la pareja, Windsor debería obtener la licencia para la celebración de bodas civiles y, si eso ocurría, cualquier británico estaría autorizado para casarse allí por lo civil. Nadie quería eso. Por lo tanto, la decisión fue que la boda se celebrara en el Guildhall, el salón consistorial de Windsor. Pero, entonces, falleció el Papa. ¿Qué tiene que ver el Papa con nuestro padre?, pregunté, desconcertado, a Willy. Pues resulta que tenía mucho que ver. Mi padre y Camila no querían casarse el mismo día del fallecimiento del sumo pontífice. Mal karma. Menos cobertura mediática. Y más concretamente, mi abuela quería que mi padre la representara en el funeral. Los planes de boda volvieron a cambiar una vez más. Retraso tras retraso, si escuchabas con atención, podías oír, retumbando por toda la casa real, gritos y gemidos de desesperación. Aunque no se podía adivinar quién los profería, si los planificadores de la boda o Camila, o nuestro padre. Además de sentir pena por ellos, no podía evitar pensar que alguna fuerza del universo, mi madre, estaba impidiendo más que bendiciendo su unión. A lo mejor es que el universo retrasa aquello que no aprueba. Cuando la boda se celebró por fin, sin mi abuela, quien decidió no asistir, fue algo catártico para casi todo el mundo, incluso para mí. Mientras permanecía cerca del altar estuve la mayor parte del tiempo con la cabeza gacha, mirando al suelo, al igual que había hecho durante el funeral de mi madre, pero sí lancé un par de miradas furtivas al novio y la novia, y, cada vez que lo hacía, pensaba, bien por vosotros. Aunque también pensaba, adiós.
Sabía, sin lugar a dudas, que aquel matrimonio alejaría a nuestro padre de nosotros. No en un sentido literal, ni tampoco de una forma deliberada ni maliciosa, pero aún así, lo alejaría. Mi padre entraba en un nuevo espacio, un espacio cerrado, un espacio estrictamente insular. Intuía que Willy y yo veríamos menos a nuestro padre y eso me hacía sentir emociones encontradas. No me alegraba la idea de perder a un segundo progenitor y no sabía cómo sentirme ante la idea de tener una madrastra que, según pensaba, me había sacrificado en el altar erigido para sus relaciones públicas. Sin embargo, veía a mi padre sonreír y era difícil negarlo y más difícil todavía negar la causa, Camila. Yo quería muchas cosas, pero me sorprendí a mí mismo al descubrir, durante la boda, que lo que más deseaba, a pesar de todo, era que mi padre fuera feliz. Por extraño que parezca, quería que Camila fuera feliz. ¿A lo mejor resultaba menos peligrosa siendo feliz? Se publicó que Willy y yo salimos a escondidas de la iglesia y le colgamos un letrero de «Recién casados» en el coche. Para nada. En cualquier caso, si se me hubiera ocurrido, les habría colgado un cartel de «Que seáis felices». Sí que recuerdo haberme quedado mirando cómo se alejaban en el coche y pensar, son felices. Son felices de verdad. Maldita sea, yo quería que todos fuéramos felices. 49. Más o menos por esa misma época, justo antes de la boda, o tal vez justo después, me fui con Willy a realizar el entrenamiento del Servicio Especial de Embarcaciones de la Marina Real Británica. No era una formación oficial. Se trataba sencillamente de un grupo de chavales con juguetes, como decíamos nosotros. La gran parte del tiempo era una juerga, aunque esa unidad especial procedía de una larga y solemne tradición. Nuestra familia siempre había mantenido unos lazos estrechos con el entorno militar británico. A veces, ese vínculo suponía una visita oficial o una comida informal de tanto en tanto. Otras veces, conllevaba mantener conversaciones privadas con hombres y mujeres que regresaban a casa de los distintos conflictos bélicos. Aunque, en otras ocasiones, significaba tomar parte en rigurosos ejercicios. Nada demostraba mejor el respeto hacia la labor que desempeñaban los militares que hacer, o intentar hacer, lo mismo que ellos. Esos ejercicios siempre se mantenían en secreto para la prensa. El ejército lo prefería así, y sabe Dios que la realeza también. Mi madre fue quien nos llevó a Willy y a mí a nuestra primera práctica militar, una Killing House, o instalación de entrenamiento para el combate en entornos urbanos, en Herefordshire. Nos metieron a los tres en una habitación y nos indicaron que no nos moviéramos. A continuación, la habitación quedó a oscuras. Un pelotón derribó la puerta de una patada. Luego tiraron unas bombas lumínicas de aturdimiento y nosotros nos morimos de miedo, que era su objetivo. Querían enseñarnos a reaccionar, por si, alguna vez nuestras vidas corrían peligro. ¿Por si? Eso nos hizo reír. ¿Es que no habían visto nuestra correspondencia? Pero ese día con Willy fue diferente. Mucho más físico, más participativo. Menos relacionado con la formación y más con la adrenalina. Navegamos a toda pastilla por Poole Harbor en lanchas motoras, abordamos una fragata, trepamos por sus escalerillas de cable mientras disparábamos subfusiles MP5, calibre 9 milímetros, cargados con balas de pintura. En un ejercicio bajamos a toda prisa por una escalerilla metálica hasta la bodega de una fragata. Alguien cortó la luz, para hacer la maniobra más interesante, supongo. Totalmente a oscuras, a 4 peldaños del suelo, me caí y aterricé sobre la rodilla izquierda, justo encima de un clavo que sobresalía del suelo. Un dolor cegador me recorrió el cuerpo. Conseguí levantarme, seguir adelante y terminar la maniobra. Pero al final del día saltamos desde el helipuerto del barco al agua y me di cuenta de que la rodilla no me respondía. No me respondía la pierna entera. Cuando salí del agua y me quité el traje seco, Willy me echó un vistazo y se quedó blanco. La rodilla me sangraba a borbotones. La Casa Real anunció que mi entrada en el ejército se pospondría indefinidamente. La prensa exigía saber por qué. El gabinete de comunicación de la Casa Real les respondió, el príncipe Harry se ha lesionado la rodilla jugando al rugby. Mientras leía los periódicos con la pierna en alto, eché la cabeza hacia atrás y me reí. No podía evitar saborear una diminuta partícula de regodeo autocomplaciente al ver que la prensa, por una vez sin pretenderlo, había publicado una mentira sobre mí.
No obstante, pronto obtuvieron su venganza. Empezaron a propagar el rumor de que me daba miedo ingresar en el ejército, de que estaba escaqueándome, poniendo como excusa una falsa lesión en la rodilla para postergarlo. Dijeron que era un cobarde. 50. Uno de los amigos de Willy celebraba una fiesta. En el campo, cerca de Gloucestershire. Más que una fiesta de cumpleaños, era una fiesta de disfraces con una temática espeluznante. Nativos y colonos. Se requería a los invitados que vistieran de acuerdo a dicha temática. Fue en enero de 2005. No me gustaban para nada las fiestas de disfraces. Y no podía soportar las temáticas. En su último cumpleaños, o en el anterior, Willy había celebrado una de esas fiestas con temática, Memorias de África. Me parecía irritante y desconcertante. Siempre que había ido a África vestía pantalones cortos y camiseta, quizá algún kikoi. No me vale con eso, Willy. Pero la fiesta de la que hablo ahora era muchísimo peor. No tenía ni una sola prenda nativa ni colonial en mi armario. Estaba pasando unos días con mi padre y con Camila, algunos días estaba en St. James's, otros en Highgrove, y básicamente vivía con una sola maleta, así que me importaba un bledo la ropa. La mayor parte de los días parecía que me había vestido en una habitación a oscuras y desordenada. Por lo tanto, una fiesta de disfraces, y con temática, era mi peor pesadilla. Que no contaran conmigo. Para nada. Sin embargo, Willy insistió. Ya encontraremos algo que ponerte, Harold. Su nueva novia prometió ayudarme. Ella me gustaba. Era muy natural, cariñosa y amable. Había estado de año sabático en Florencia, sabía de fotografía y arte. Y de moda. Le encantaba la moda. Se llamaba Kate. Ya no recuerdo qué atuendo nativo o colonial llevó a la fiesta, pero, con su ayuda, Willy había escogido una especie de traje felino. Unos leotardos ajustados con, lo recuerdo bien, una cola retorcida y que rebotaba. Se lo probó para que lo viéramos y parecía un cruce entre el personaje animado de Tige y el bailarín Baryshnikov. Kate y yo lo pasamos de maravilla señalándolo con el dedo y dando vueltas por el espacio del probador. Resultaba ridículo, sobre todo visto en un espejo de 3 hojas. Pero la ridiculez, afirmaron ambos, era él. Tema de la inminente fiesta. Me gustaba ver a Kate reír. Es más, me gustaba hacerla reír. Y se me daba bastante bien. Mi lado cómico totalmente transparente conectó con su lado cómico totalmente disimulado. Siempre que me preocupaba el hecho de que fuera Kate la que apartara a Willy de mí, me consolaba con la idea de los ataques de risa que disfrutaríamos en el futuro, y me decía a mí mismo lo genial que sería cuando tuviera una novia formal que pudiera reír con nosotros. A lo mejor sería Chelsea. Pensé que quizá podía hacer reír a Kate con mi disfraz. ¿Pero de qué me disfrazaría? ¿De qué iba a ir Harold? Se convirtió en la pregunta que nos hacíamos constantemente. El día de la fiesta decidimos que debía ir a una población cercana, Nalswest, donde había una tienda de disfraces muy conocida. Seguro que allí encontraba algo. Esa parte la tengo un poco borrosa, aunque sí que hay momentos que recuerdo con total claridad. La tienda tenía un olor inolvidable. Me acuerdo de que olía a humedad, como a moho, con otro aroma subyacente, algo indefinible, algún subproducto traído por el aire desde una habitación cerrada a cal y canto, donde había cientos de pares de pantalones, compartidos durante varias décadas por miles de hombres. Fui recorriendo todas las hileras de prendas, rebuscando entre los colgadores, sin ver nada que me gustara. Como se me agotaba el tiempo, reduje mis opciones a 2. Un uniforme de la aviación británica. Y un uniforme nazi color arena. Con un brazalete de la esvástica. Una gorra plana. Llamé a Willy y a Kate y les pedí su opinión. El uniforme nazi, me dijeron. Lo alquilé, además de un ridículo bigote, y volví a casa. Me lo probé. Willy y Kate empezaron a reír a carcajadas. Era peor que el traje de leopardo de Willy. Mucho más ridículo. Lo que, insisto, era el objetivo. Sin embargo, el bigote necesitaba un retoque, recorté las puntas largas de ambos lados y lo convertí en un bigotito a lo Hitler. Luego añadí al conjunto unos pantalones cargo. Salimos hacia la fiesta, donde nadie se sorprendió por mi disfraz.
Todos los nativos y colonos estaban más preocupados de emborracharse y enrollarse entre ellos. Nadie se fijó en mí, lo que consideré una pequeña victoria. Alguien, no obstante, sacó unas fotos. Días después, ese alguien lo vio como una oportunidad de ganar algún dinero o algunos problemas y se las vendió a un periodista. ¿Cuánto por unas fotos de una fiesta reciente a la que asistieron los príncipes? Se suponía que la joya de la corona era una de Willy con sus leotardos. Pero el periodista localizó algo más. Perdón, ¿pero qué ven mis ojos? ¿El repuesto? ¿Disfrazado de nazi? Según las informaciones que me han llegado, se regateó un poco con el precio. Se acordó una suma de 5.000 libras y, semanas después, la foto apareció en todos los periódicos del mundo.